zona abierta para hablar. Y lo otro es que pensábamos que en la comida, durante la comida que nos ha dado Wikilicop, bueno, el catering ecológico de Wikilicop, que se llama Confusión Comidas, pues estará el promo que durante ese espacio informal a veces ocurren conversaciones muy enriquecedoras, a veces surgen ideas que hay que rescatar, porque igual de ahí surgen propuestas. Entonces esta era la misión, concluir, ¿no? Concluir y cerrar el acto. Me hubiera gustado dar una frase de cada uno de los ponentes, pero he tenido que estar para afuera y para adentro y no he podido coger esa frase, ¿no? Así que, pues, la palabra es vuestra. ¿Quién quiere decir algo? Tengo una reflexión y una pregunta a cada uno de los intervenientes. Bueno, a él que quiera, él o ella que quiere compartir. Una es sobre la... No sé por qué cojo esa, pero poco importa, es la que me queda. Con el maestro de Cabranes, no sé cómo te llamas, David. Dijiste que para ti la educación a los TIC, a las nuevas tecnologías, es imprescindible y quería aportar una nuanza, si se dice así, es la de, no sé si es tanto para mí lo de educar a su utilización, pero lo de educar a su concepción, a poder manejar su elaboración, porque es verdad que cuando se lo saben utilizar, que no están tan en YouTube, genial, es un paso grande adelante, pero lo de poder autonomizarse con la interfaz, igual el primario es pequeño, pero creo que ahí hay algo, porque ni yo estoy capaz de esto, estoy totalmente desfasada. Y después la pregunta es, hablamos de conflictos, hablamos de dificultad en los equipos pedagógicos para ir adelante. He hablado en este tiempo tan rico de la comida con madres que están diciendo que lo que ven es que los niños se apañan en sus conflictos, y ahí yo es una reflexión personal que creo que muchos compartimos también, es cómo entre adultos llegamos a trabajar nuestros conflictos y la gestión del aspecto humano de elaborar todos estos proyectos. ¿Cómo vosotros avanzáis en vuestros proyectos respectivos a este nivel? No necesito eso. Buah, muy gorda la pregunta. 2 puntos, así para darme tiempo. O sea, el primero, yo no creo que los nenos sí gestionan sus conflictos, pero creo que los gestionen a base del aprendizaje que ellos damos. Es decir, yo no soy partidario, no digo de que esté bien ni mal, porque no soy nadie para juzgar, y más cuando no lo sé. Yo creo de que haya que dejar a los guajes que se pueden empañar ellos solos. No, tú tienes que ser el modelo. Los adultos somos ya una cosa muy complicada. ¿Cómo se gestiona? Yo hablo de lo mío, escuchando de mano. Escuchando y dando la oportunidad de hablar y de expresarse a todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo, y a cada uno de mis compañeros del claustro, y a cada uno de las familias y de los críos de la escuela. Y después, si llegamos a un acuerdo bien, y si no, pues está la jerarquía que otorga la ley. Es decir, pues esto vamos a hacerlo así porque la ley dice que tiene que ser así. Ya sé que suena duro y arduo, pero cuando no hay entendimiento, pues así. Pero básicamente en tener las puertas abiertas, yo hablo como desde mi dirección, lo cual no quiere decir que se solucionen los conflictos entre adultos o con los nenos o demás,
pero sí que puedo garantizar que mis puertas están abiertas para escuchar el tiempo que sea necesario cualquiera. Y como comentábamos les males, no solo el tiempo, porque todo Dios tiene en mi teléfono, o sea, ahora es intempestivo, es a cualquier hora, pero yo por mi parte no tengo más. Yo sí voy a decir algo, perdonáis, de por qué creo, como él, que los niños nos necesitan a la hora de gestionar esos problemas. Voy a deciros por qué creo que, porque el ambiente en el que se desenvuelven no es un ambiente absolutamente natural. Si recordamos cuando éramos niños, nuestras experiencias llevaban otro ritmo. Teníamos un ritmo muy pausado de vida que nos permitía ir creciendo y madurando muy lentamente y aprendiendo a tratarnos con un grupo muy reducido de personas con los cuales se podía ir creciendo. Es decir, los que vivimos en pueblos pequeños, casi todos los asturianos, cuando éramos críos, ahora fíjate en las experiencias, las relaciones y la forma de vida tan compleja que tienen los niños. Mi hija de 6 años tiene ya más experiencias acumuladas que yo en mis primeros 15 años de vida. Eso, no sé si me estoy explicando, eso genera un mundo muy complejo que para un niño solo creo que es muy difícil de gestionar. Por eso estamos nosotros no para solucionarles los problemas, sino para ayudarles a crear una escala de valores y colocar las cosas en su sitio para que le den la importancia adecuada y sean capaces de ir gestionando eso. No se puede, ojalá hubiera una respuesta clara para las ciencias humanas. Las ciencias matemáticas son claras, 2 más 2 son 4 aquí y en Roma. Pero si a 10 niños los pones en una habitación y ese experimento, ¿no? Solos en una habitación y le haces a cada uno de ellos lo mismo, vas a encontrar 10 respuestas distintas. Somos seres humanos, ¿no? No hay una respuesta, ojalá. A ver, yo tengo una reflexión y que es también pregunta fundamentalmente para los profesores, ¿no? Para los docentes. Me presento, yo soy licenciado en filosofía y hago talleres de pensamiento cooperativo, ¿vale? Entonces la pregunta que tengo para los docentes es si el sistema educativo, por ejemplo la LOMCE, ¿no? Y estas experiencias educativas alternativas tipo Andolina y demás, ¿no? que antes se refirieron, está entrenando a los niños en actitudes cooperativas, ¿vale? Nos están ahí entrenando cómo resolver conflictos, cómo llegar a acuerdos y demás, y resulta que luego vamos a ir a un mundo real donde lo que prima es la competitividad, es que es la palabra que domina hoy cualquier cosa, ¿no? Es la eficiencia y la competitividad. Entonces, ¿qué sentido puede tener el entrenar a las nuevas generaciones en estos hábitos cooperativos cuando luego van a ir con esos hábitos al mundo real y van a estar totalmente desarmados? Digo yo, porque para competir hay que ser más lobo para el hombre que otra cosa, ¿no? Bueno, es solo una reflexión. No, yo no creo que por estar en un mundo competitivo a nivel general tengamos que educarnos desde niños hacia ese mundo también, ¿no? O sea, sí puede ser un mundo a nivel general, pero luego hay muchos subgrupos, hay muchos grupos diferentes. Yo sí creo que trabajando, que ellos se den cuenta que vivimos en un grupo al final global y que necesitamos ayudarnos unos a otros, es el principio del cambio. No tenemos por qué quedarnos en eso, ¿no? Y seguir como una rutina y seguir todos en la misma línea, sino que yo creo que se pueden cambiar las situaciones y el ejemplo está en este tipo de coles que, como decía también antes en la presentación, no es algo novedoso que estemos llevando a cabo ahora como una idea que se nos haya iluminado la bombilla, ¿no? Sino que lleva muchos años y fuera de España, incluso dentro de España, hay coles de este estilo. O sea, no creo que nos tengamos que dejar llevar ni conformar con una rutina o con algo ya establecido, sino que podemos cambiar las cosas. Además, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero a ver, el asunto es que todo el mundo dice, incluso la LOMCE, tú lees la LOMCE y hablan de pensamiento cooperativo, de trabajar. ¿Qué nos están entrenando? Para ser parte de un engranaje fabil, donde tenemos que ser disciplinados, o sea, o puede tener otro sentido el ser colaborativo y cooperativo. Esta es la pregunta. No es nada ingenuo, tiene vuelta. Quiero decir, cuando alguien te refería que las élites también utilizaban estas metodologías, incluso, bueno, pues las empresas, los círculos de calidad, toda esta cosa a la hora de tomar decisiones, claro que evidentemente ellos están formando en eso, pero también están haciendo su grupo. Entonces tienen la idea del equipo que va a ganar, ¿no? Que va a competir con el otro grupo, ¿no? En fin, usted tiene vueltas, ¿eh? O sea,
Yo simplemente lo planteé como Yo reflexión. solo puedo decir una cosa, mi ideal de educación es potenciar al crío para que sea lo mejor que pueda ser. Y eso es el colmo de la competitividad. Ni siquiera quiero que compita contra sí mismo, contra otros. Una persona que se quiere mejorar a sí mismo no tiene más remedio que acabar siendo lo mejor que él puede ser. Y eso es el colmo de la competitividad. Quiero decir, voy a poner un ejemplo del mundo del deporte. Conocéis a Manuel Bustos, 7 veces campeón del mundo de piragüismo, es un amigo, y él no es un ser competitivo, curiosamente. Él solo quiere, de verdad, lo conozco, y él solo quiere ser mejor. Ahora dejó de competir y sigue entrenando más que antes. Porque si él quiere ser mejor, no tiene ningún afán de ganarle a nadie. Y es un 7 veces campeón del mundo. Quiero decir que, no sé si me entiendes por dónde va. Yo, para mí, el querer competir contra los otros solo crea mediocridad. Porque cuando le ganaste a ese contra el que quieres competir, ¿qué? Ya está, siempre va a aparecer uno mejor. Tu única solución es saber que trabajando en equipo vas a ser mejor y vas a poder producir mejor y vas a ser capaz de alcanzar cuotas mayores y que tú vas a enriquecerte y ser cada vez mejor. Es competitividad, pero... Vale. Pues es que hablo sin A mí palabras. me salía también que, bueno, a mí no me parece que en este tipo de cosas se entrene a los guajes, es que los tenemos que entrenar a ser competitivos, porque es que a mí la competitividad no me gusta nada. Y no me gustaría que el lenguaje fuera competitivo. Me gustaría que fuera él y que encontrara lo que le gusta, y cuando encuentres lo que te gusta, pues como te gusta lo haces bien, y nada más, tampoco mires lo que hace el otro, y lo quieres hacer mejor porque lo haga el otro. No sé, devuelvo otra pregunta porque no lo entendí muy bien, ¿no? No me parece que se los entrene a nada, simplemente se los deja ser, y eso, que lo contrario sería entrenarlos a que sean competitivos. No sé, yo creo que sí que hay entrenamiento, porque para ser cooperativo tienes que tener una metodología. Cuando alguien actúa de una determinada manera, puede ser corrector o puede ser modelo de cómo solucionar un conflicto de manera, por ejemplo, violenta o competitiva en dinámica de ganar-perder o de integración. O sea, sí que hay entrenamiento. Pues ahora suena un poco fuerte, pero bueno, yo no sé otra manera de decirlo. Aprendizaje, no sé. Bueno, a mí me parece que en el TESU no se los entrena, ni se los doctrina, se los acompaña. No, hay una diferencia. Bueno, no me parece... Vamos, yo por lo menos no lo identifico en mi vocabulario. Yo lo de entrenamiento es eso, el juego es un entrenamiento, ¿no? Los juegos son un entrenamiento. Se están diciendo cosas similares en el fondo, luego los términos chocan, chocar, pero sí hay modelos de referencia, ¿no? Porque eso igual que se ¿no? A la hora de resolver y solucionar conflictos y demás, y que actuamos como modelos de referencia, que no es un entrenamiento como tal o como nos puede... Ahora mismo escuchar activo es un entrenamiento, lleva unas pautas, ¿no? O sea, unas reglas clarísimas de cuándo estás respetando el escuchar activo a cuándo no lo estás haciendo. Sí, No sé si queréis cambiar de tema, pero seguir un poco el filo así. Hay una de nuestras funciones como docentes de la escuela y una función compensatoria. Compensatoria a nivel social de lo que será, que muchas veces confundimos en que la escuela tiene que ser la prolongación de la educación familiar. Pues no. La escuela como tal tenemos una función que es compensatoria, es decir, el mundo es diferente a tu familia y tenemos que apañar entre todos. Muchas veces estos métodos lo que tenemos es la función compensatoria de eso precisamente. Si el mundo ya es así de cruel, pero puede ser de otra manera, tienes que aprender a ser de otra manera porque tienes que aprender también a convivir. Y después, como eso y en la mayoría, eso pasa igual que en el aprendizaje de la lengua. Es decir, tú mires metido en eso, vas a aprenderlo, porque todo a tu alrededor, a no ser que vivas en una burbuja, va a ser eso. Entonces, por lo menos, date la oportunidad de aprender otras cosas aquí diferentes. No vas a perder ese entrenamiento, esa preparación para la vida, de ninguna de las maneras. Quiero decir, pongámonos que ahora, de repente, el CRA de Chena, de aquí, ponse completamente monolingüe en inglés al 100%. ¿Van a aprender inglés? Claro que van a aprender inglés. Pero van a olvidar el castellano, no van a saber hablar castellano.
Pero si tienen la tele 24 horas, cada vez que salgan a la calle, castellano o en asturiano, lo que sea, yo considero un asturiano faladera, mi nena, desgraciadamente, salme a cazurrar. Porque el medio en el que vive es hostil a eso. Entonces yo por lo menos mantengo la resistencia de mi compromiso con la mi cultura. En eso yo lo mismo, mantengo mi compromiso de que sea una persona social y humana. Y yo entiendo las relaciones humanas desde eso. ¿Cómo ve la vida? Si con eso puedo evitar, no sé si la sacaré esquizofrénica en el futuro, o nos saldrán todos los nenos y nenes nuestros esquizofrénicos por esa dicotomía ahí, pero y que igual conseguimos que no se consuman tantos para los nervios y la peña chiflada que andamos todos, Prozac y todos esos. Si consigo eso, pues me se está por satisfecho, si no, como esto lleva un largo recorrido, si me acaba entonces en el renopático, pues mala suerte. No sé si... Nosotros durante estos meses que llevamos trabajando este acto, creo que esto salió bastantes veces. Y al final lo que pensábamos, o la conclusión a la que llegábamos, es que para que hubiera un cambio social tenía que haber un cambio educativo. Entonces yo creo que eso responde un poco a la pregunta que te haces. Vale que ellos se van a encontrar cuando lleguen otra cosa, ¿no? A un mundo más competitivo, pero si les enseñamos desde pequeños, si hacemos un cambio educativo de que eso no tiene que ser así, cuando sean adultos, probablemente eso no sea así. Y desde la escuela se puede provocar un cambio social. Siempre recuerdo la escuela de Dewey, que a finales del siglo XIX fue una escuela que rompió todos esos esquemas, que eliminó de sus aulas, bueno, no tenía ni aulas, entonces, y se conoce hoy en día esa escuela como la escuela de los que dominaron el mundo. Porque de esas escuelas salieron los líderes mundiales de los años después de los años 30 y los años 40. Desde Churchill hasta John fueron a esa escuela. Y una escuela que eliminó de sus pautas todo tipo de competitividad. Se parece mucho, la escuela de Dewey se parece, rompiendo las distancias a lo que hacen ellos. Y de ahí ya, pues, mirando, ya lo veréis, solo hay que leer un poco en internet, veréis que encontré que fue la escuela, pasó a la historia así, la escuela en la que fueron los que después dominaron el mundo. Bueno, la frase no era esa, pero... Y había una continuidad quizá con la escuela de Waldorf, que también hoy día es donde fue Helmut Kohl, es donde han ido grandes líderes europeos. Y el esquema sigue siendo el mismo. Y el Waldorf sigue siendo como Montessori, como pedagogía activa, directiva o no directiva, psicomotricidad, Couturier y cualquiera de esa vía que podemos resumir en un paradigma que ¿es la escuela la que está al servicio del niño o es el niño el que está al servicio de la escuela? Este mismo paradigma que tenemos hoy en día, ¿la economía está a nuestro servicio o estamos nosotros al servicio de la economía? Pues esa es la cosa. Luego cuando escuchaba Justo y Justo decía, esto no es alternativo, esto no es moderno, esto no es, como a veces yo digo, esto es científico, porque se comprueba, porque sigue las leyes que hasta Piaget o Freire, o sea, a veces es la otra práctica la que es científica, pero en lo de Justo, cuando decía que es como ha funcionado la escuela rural, las potencialidades que Anaísa describía, ¿no? De todas formas, si tu temor es que a nuestros escolares se les esté dando una instrucción en el trabajo cooperativo y en el trato democrático y tal, ojalá fuera así, porque no quisiera ser demasiado pragmático ni excesivamente realista, pero la realidad es que yo que he vivido 7 leyes de educación diferentes, lo más que hemos experimentado en tantos cambios ha sido el palabreo. Acordaros que al recreo llegamos a llamar el espacio, ¿cómo era aquello? El segmento de ocio. Y hemos visto cambios que han sido puramente formales. El gran tema pendiente de la educación en España son las metodologías. Estamos en el siglo XXI y actualmente todavía cada maestrillo puede tener su librillo, desgraciadamente, y nadie se mete en cómo enseñar, ni si haces bien, si haces mal, y bueno, esto es la puta realidad con perdón. Cuando
nuestro hijo entró este año con 3 años, me preguntaba en una entrevista la tutora de la unitaria, que tiene todas esas potencialidades, me preguntaba, ¿tú qué esperas de la escuela? Y claro, yo ya estaba preparando mi respuesta filosófica y ella ya no me dio tiempo y me dijo, formación, ¿verdad? Y yo dije, ¿formación? Claro, yo lo que aquí he escuchado es que, en resumen, he oído voces de maestros que diría que ante todo tienen vocación, y no sé si eso es una diferencia, y que hablan de la educación para el ser. Y yo en la formación no veo el ser. Entonces no sé si es que son 2 modelos de docentes distintos o son... ¿Cómo lo veis? Porque que no haya nadie de los docentes es mi fracaso, que asumo. Bueno, el fracaso siempre es una oportunidad para... pero... Por supuesto que sí. Que los docentes tienen, ya puedo hablar desde mi pasado docente, tienen maneras muy diferentes de entender la educación y no todas son vocacionales. Especialmente el magisterio, que ha sido siempre un recurso para muchas carreras iniciadas que han terminado en fracaso, para muchos intentos de ser otra cosa y acaba siendo maestro. Entonces, sí, es una triste realidad, pero es así. Hay muchas maneras de entender, muchas maneras diferentes de entender la educación. Y para muchos, pues la educación es solo una instrucción, unos programas, unas obligaciones más o menos comprometidas hacia esa formación. Pero hablar de educación integral, pues solo algunos maestros hablan de eso. Solo una apunte a lo que has dicho. Que sabes que esa pregunta te la hizo porque te la tiene que hacer, además, ¿no? No porque le salía No porque se preocupara de ti. Porque se preocupara que esperas de la escuela. Está estandarizada. Entonces, ¿qué esperas de la escuela? Te lo digo porque a mí me sonó muy bien también cuando me preguntaron con Gara y me di cuenta de que no iba a ningún lado mi respuesta. Y nada, me dio un poco de pena por eso. Claro, lo que yo sentí fue que perdí el minuto de gloria. Este es el espacio para tu participación en lo que llamamos comunidad educativa, porque está en la ley la palabra, pero la palabra la hemos vaciado de contenido y comunidad educativa soy yo, ¿no? Por eso digo que es más patético todavía. La respuesta ya es más patético todavía, porque no te lo pregunto con ningún interés. No, que somos conscientes todos de lo que hablamos aquí. Tú tiro. Cuando otra cosa que hemos visto aquí y que es importante a la hora de hablar de despoblación, ¿no? Esta mañana estaba el gerente del líder aquí, que yo le llamé porque digo, oye, pero si vosotros vuestro objetivo es la despoblación. Y cuando abrieron el periodo de información pública de la estrategia, les pregunté ¿qué tipo de coordinación hacéis con la escuela rural? Dado que la escuela rural es la responsable o principal agente de fijación de población. Y me dijeron, respuesta burocrática, vamos a poner la voz esta automática. El líder no tiene competencia en educación. Y es como, perdón, vale, sí, no tienes competencia, pero ¿qué articulas? ¿Qué coordinas? ¿Qué acciones? Nada. Así como vas, o sea, lo decía antes Jolly, antes de irse, cuando le pedía la frase de oro. Decía los 3 pilares, ¿no? Los 3 pilares, las familias, los docentes y las instituciones, Eva. Las instituciones tienen que ir en la misma dirección y si no van en la misma dirección, no van. Decía María, la madre, hacía esos 3 mismos pilares, pero en lugar de las instituciones decía docentes, madres y alumnos, que tenían que ser escuchados ambos 3 para que la educación ocurriera. ¿Cuál es el papel de las instituciones? Eva, que no has hablado. Es importante, la escuela es muy importante en los pueblos. De hecho, hablamos de los chiles en los pueblos y cuando cierra el Chile tiende a sacar al pueblo. Cuando cierra la escuela sí que se acaba el pueblo. Sin escuela ya no tenemos pueblos. Por eso la institución a veces no tiene en cuenta, yo que vivo en un pueblo, vivo en Quirós, la pelea constante y con la educación, con el transporte público y con la sanidad. Y somos números, y como números contamos, y somos iguales que los de la ciudad,
pero no somos iguales. La vida es mucho más dura y no la tienen en cuenta, y por eso los pueblos ahora mismo están dejando de tener vida. Y las instituciones no se dan cuenta de que poco a poco se van acabando con los pueblos. Y es un problema. Es que la gente de la zona rural, cuando hablamos de números en todo, ahora que hablo ella y tal, siempre salimos perdiendo. Porque no tenemos población, es que es como un círculo vicioso para mantener esos números, para mantener esas escuelas, para mantener ese pediatra, para mantener un montón de cosas. Entonces yo el otro día les ponía a ellas en el Twitter, discriminación positiva. Tiene que haber una discriminación positiva, no podemos, no se puede aplicar esa regla de 10 niños o 30 niños para que tengas un pediatra, que no, son bastantes más, son como 400 o algo así, porque, por ejemplo, pues salimos perdiendo siempre, y cuanto más apartada sea la zona rural, más perdemos todavía. Entonces, discriminación positiva, ahí no hay, vamos, yo la solución la veo clara en ese aspecto. Hay que lucharlo primero por eso, porque si no nos quedamos sin escuela rural y sin otro tipo de servicios, y uno lleva lo otro. Otra cosa que hay implícita hoy es que si cuando en la Quinta del Tixu y anteriormente en la Andolina, que fue el primer proyecto en Asturias de pedagogía activa, esas pedagogías eran capaces de movilizar a madres y padres que venían desde más allá de Villaviciosa, de pagar una importante cantidad de dinero para que sus hijos estuvieran así, en este contexto en el que, bueno, cierre Pallares o no cierre, en el que vemos que los 3 centros públicos de este concello, el CRA y los 2 centros de La Pola, de la Villa, como dices tú, y el concertado están a tope de capacidad porque ha habido una vuelta, un retorno de gente, porque también hay repoblación y porque se han ido cerrando unidades que han ido absorbiendo esas unidades, esas ofertas que hacían de te traigo al niño, transporte, comedor, extraescolares y te lo devuelvo casi para que lo metas en la cama. Junto con ese estereotipo que funciona interiorizado de ay, mi hijo va a estar mejor allí. Me contaban gente de Villallana o de Carabanzo, de ciertos coles que se han cerrado, que las propias madres y padres pensaban que iban a tener mejor calidad. Esto es lo que cuando en Castilla, Anaís ayer me contaba cómo la escuela rural de Portugal se destrozó, se cerró y construían nuevos edificios, ¿verdad? Así. Grandes. Y cuando yo escuchaba en la misma línea, cuando en Castilla-La Mancha, el gobierno del PP, que ahí es muy diferente al de Castilla y León, que ahí sí que cuidan un poco más la escuela rural, pero el de Castilla-La Mancha del PP hizo lo mismo, arrasó la escuela rural. Y lo que decía era eso mismo. Lo que decía es, no piensen ustedes que esto es por dinero o por ahorrar, no. Es porque les va a dar mejor educación. Porque en esos colegios masificados en los que les metemos en las mismas clases por edades y eliminamos las potencialidades de la escuela, ahí van a aprender más. Cuando justo es la tesis contraria de lo que se estaba demostrando hoy, que no, que en las escuelas rurales donde había multinivel, donde había todas esas características, eso es eficacia. Y que además eso se corresponde con lo que otras personas llaman pedagogías alternativas. ¿O cómo lo llamemos? ¿No será ese mismo modelo de pedagogía el que utilizan o parecido en Finlandia? ¿Y no será eso lo que queremos? Tener un modelo educativo que ponga a nuestro país en otro lugar en el informe PISA. Quiero decir que hay muchas formas de expresar lo mismo, ¿no? Y claro, que un cole de esas características llame a gente, sume matrículas en términos de despoblación, imaginaros esta hipótesis. Si están los coles de aquí ya al límite de su capacidad, pues habría que empezar a decir, oye, hay que reabrir un cole. ¿Y si reabrimos un cole de estas características, qué va a pasar? Pues que vendrá gente, habrá efecto llamada. Habrá gente que se quede aquí, habrá gente que vaya y venga, pero tienes un éxito garantizado. Como ahora de las instituciones solo estás tú, y en Quirós tenéis buenas condiciones porque tenéis viviendas. Sí, eso, el primer pilar para entrar en un pueblo, si no tienes un techo, ya no hablamos de trabajo ni nuevas tecnologías, hablamos de un techo. Quirós tuvo la suerte, entre comillas, de que en una época bollante se hicieron un montón de viviendas sociales y escuelas que se hicieron vivienda. Y de alguna forma, volviendo un poco a la legislación regional, no se exigió tanto municipalmente para que esa gente se asentara en esas viviendas con unos alquileres módicos y simbólicos, algunos casos simbólicos.
y un requisito de empadronamiento de 5 años. No puedes exigir eso, si llevas 5 años no puedes exigir eso. Y eso abrió la veda a un montón de gente joven que en su día parece que no compite con la pirámide poblacional, es imposible competir cuando se te mueren 50 al año, pero sí está llegando gente. Abriendo viviendas está llegando gente, y yo siempre digo lo mismo, ya en los pueblos no esperes que se alquila públicamente, tienes que ir, conocer el pueblo, presentarte a la gente, ver una casa vacía, preguntarle, oye, esta casa, yo soy fulanito, trabajo de tal, o tengo unos nenos, tal, caminar, preguntar, y acabas jalando y acabas alquilando una casa seguro, pero tienes que moverte. Somos un poco cerrados para ir por casa. Y eso lleva a ser, ¿estáis o decir no hay? Claro, pero si institucionalmente, por ejemplo, punto 1, tienes un censo de viviendas, que aquí una asociación que nació con la intención de dinamizar el medio rural, pues plantea eso, oye, hay que hacer un censo de viviendas disponibles. Si la institución, para aquellas viviendas que no sean como el caso de Pallares, que parece ser que no se encuentra vivienda porque la mayoría es de segundo uso, que en verano aquello se llena, y parece ser que igual no conseguimos evitar el cierre de Pallares porque no hay viviendas. Pero en otros lugares, aquellas viviendas que por ejemplo estén cerradas porque hay litigios de herencias, oye, tiene que haber algún mecanismo institucional para... O aquel paisano que no quiere abrir la vivienda porque es que no sé qué, bueno, pues algún incentivo, una rebaja del IBI, algo. Ahí sí que está el papel claro de la institución de que si hay voluntad política, o como en aquel caso que se repite en varias instituciones, en varios municipios, que es el ayuntamiento el que dice, en el Bierzo había un caso, convenio con una marmolera y ofrece casa y trabajo a una familia que se comprometa a venir con sus hijos para que la escuela no cierre. Eso es voluntad política. Pero eso se estaba haciendo ya y aún así es que sería incluso más ambicioso. Te diría no solo o no me des la casa, no me des el trabajo, pero respétame. Y es un poco lo que tú decías antes de las instituciones tienen que ir acorde con lo que las familias, pero y si no van acorde, ¿qué hacemos? Porque hay una opción más, es darle la espalda a esa institución. Y de esa forma, si lo hiciéramos unos cuantos, pues a lo mejor cambiarían las cosas, ¿no? Y bueno, yo hablé con Eva y que coincidió también con Tito, con el alcalde de Quirós, que se presentaron por el pueblo donde estamos ahora con nuestros guajes, y yo les dije que realmente si querían duplicar la población de nenes en 2 años, lo único que tenían que hacer era un centro de educación diferente. Y es increíble, o sea, nosotros ya venimos de una experiencia de La Palma, que un despoblado sin nadie, en 2 años 17 niños. Y de parte del ayuntamiento ofreció en la antigua escuela rural que estaba cerrada para estas familias, para que pues si querían utilizarla. No quisieron, querían mantenerse al margen de la administración. Y al final, bueno, ahí está el ejemplo, son 17 niños. Os puedo contar otro ejemplo del otro día. Estamos también metidos en un grupo de... O sea, para que entiendan realmente, si las alcaldías entendieran el poder de atracción, la demanda que hay ahora mismo, ¿no? O sea, que sigue siendo una minoría, pero que atrae personas incluso de otros países, ¿no? Y a veces no es ni proponer una escuela alternativa, simplemente con que dejes estar y respetar y autoorganizarse a una serie de familias, vas a tener una oleada masiva. Y el otro día, bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo de broma mandé una foto con mis guajes ahí y poníamos ya, escuelita en el bosque, en este grupo de crianza respetuosa. Empezaron a llevar y decir, ¿tenéis página web? ¿Me dais el teléfono? No sé qué, ¿dónde está? Tal. Y empezaron a llevar mensajes. O sea, cuando eso lo entienda, si realmente quieren solucionar el problema de la despoblación, cualquier institución o los alcaldes, si eso lo entienden, solo tienen que... Si crean una escuela diferente, activa, como lo queramos llamar, todavía mucho mejor. Pero si simplemente dejas estar, bueno, con un cierto control, ¿no? Vale, entiendo que no sea eso pero simplemente eso y yo os animo a muchas familias que os quejáis y es lo que decís, o sea, un encuentro como este, que no se haya presentado ningún representante de la escuela de aquí de la zona, o sea, que pues me parece que se merecen realmente que les den la espalda. Bueno, en este caso, pues Pola de Arena es un núcleo muy grande y claro, no sois una minoría que no se va a hacer notar, pero en otros concejos más pequeños, que una serie de familias
o si nos animamos realmente a dar la espalda a las instituciones, cambiaría, porque realmente nosotros tenemos que llevar la iniciativa. Y las instituciones, igual que las leyes, se tienen que adaptar realmente a la iniciativa de la gente. Vamos. Y bueno, yo os animaría, si encontráis escuelas, pues como esto que hemos visto aquí en Cabrales, pero si no, yo lo veo mucho mejor que se autoorganicen una serie de familias y bueno, los resultados, no es el espacio para ello, porque estamos hablando hoy de la escuela rural, pero los resultados están tan a la vista, ¿sabes? Son increíbles. O sea, en 2 o 3 meses puedes conseguir lo que en un año o en varios años de una escuela que realmente no está funcionando como debería, que está completamente obsoleta en la metodología que está utilizando. Aunque la clave está en el medio rural, con fijar población. Hablabas del líder, ¿no? Que es uno de sus ejes principales, ¿no? De atacar el despoblamiento y la diversificación, ¿no? De la actividad económica por otro lado. Todos tienen eso en su discurso. ¿Por qué demonios tuvimos que fundar una asociación para hacer un censo de viviendas vacías? Es que esa asociación surgió en uno de sus estatutos es precisamente eso, ¿no? Queremos hacer un censo agrario por un lado, un censo de viviendas disponible por otro, que sus dueños nos cuenten si la ceden, si la dejan, si la alquilan, si la venden, lo mismo con esas tierras, y hacer una web para que cualquiera hoy en día, desde Oviedo o desde Australia, diga, mira, aquí hay un prado y una casa en este entorno. Sí, claro, pues nosotros trabajo no podemos ofrecer. Pero esa misma acción es que la tenían que estar haciendo la institución. Es que los ayuntamientos son los primeros que se quejan, nos estamos quedando sin gente. Coño, hacer un censo de techo, como decía ella muy bien, ¿no? O sea, lo primero, más allá de tener trabajo, para llegar a un sitio tienes que tener un techo. Si no tienes un techo, no podemos ni siquiera plantearnos el apartado 2. Hacerlo. Si un ayuntamiento no tiene esa capacidad, saltemos de nivel. Quiero decir, ese discurso no lo tiene el ayuntamiento de Quirós, independientemente de qué gobierno. Lo tienen todos los consejos de Asturias, menos Llanera, Oviedo. Es que lo tiene hasta Mieres, y hablamos ya de la tercera ciudad. O sea, Mieres habla de despoblamiento, ¿no? Entonces, se tienen que poner ellos a eso, porque las instituciones son de todos, aunque luego sabemos que no es así, pero ellos se tienen que poner a eso. Pero es que hay otros mecanismos, es que estaba el del líder que lo tiene como, si dices tú, no está relacionado con la, o sea, que lo financia, si es que eso se tenía que hacer desde las instituciones, y lo estamos intentando hacer la sociedad civil, entonces claro, no es solo voluntad política, ahí fallan más cosas, ¿no? Cuando lo tenemos en los discursos, pero los hechos no llegan, ¿eh? Yo creo que falla también el proyecto, porque al igual que cuando estás en un cargo público, ¿verdad? El sentido es que tú estés al servicio de la gente, ¿no? Y que tus decisiones, cada decisión que tomas o sea, que medites si estás favoreciendo un interés particular o el interés colectivo, pues cuando se gobierna para poner un proyecto a medio plazo o para contentar a tus votantes para seguir ahí. Porque si cuando se hace eso, de contentar a los votantes para seguir ahí, a veces no hace falta hacer grandes cosas. En cambio, si tienes un proyecto, entonces sí que tienes que abrir un proceso de participación ciudadana para que entre la comunidad decidamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Poner la brújula a algún sitio, ¿no? Y eso hay que hacerlo en común. Claro, eso no tiene nada que ver con el electoralismo. Pero tampoco es incompatible, Luis. Lo digo porque... Tú puedes gobernar para el electorado, en vez de para todos. Porque que no haya ese censo depende del proyecto, de que si hay un proyecto a medio plazo o no lo hay. Pero no es incompatible para mí, ni con sus fines electoralistas, porque tú puedes gobernar para tu electorado, de hecho se hace, obviamente. Pero el despoblamiento es un hecho objetivo, no es que yo lo vea así. Cuando no haya gente, no podrás gobernar ni para tu electorado, porque el electorado es gente, es decir, si en los pueblos no hay gente, no tendrás que gobernar para ellos en los pueblos. Eso se hace. Así vamos. O sea que ni siquiera es incompatible. Es que no es incompatible atraer a gente a Quirós buscando un techo y trayendo a gente joven con un modelo educativo distinto. Eso no es incompatible con que esa gente te vaya a votar después. Me parece que tienes muchas papeletas también para convertirse en su electorado. Vaya. O sea, si a mí esta concejala me da techo y me ofrece un modelo pedagógico en Quirós, me mudo mañana. Y la voto, ¿eh?
tráeme la voto. Entonces yo digo que tampoco es... O sea, que no es falta de voluntad política, no es falta de proyecto a medio plazo, sino que es falta de ideas. ¿O qué? Creo que sí. Creo que es falta, no de ideas, sino ni siquiera de acudir a ellas. Porque como yo digo, yo puedo entender que un ayuntamiento pequeño sin miedo, o sea, sin medios, no tenga ideas. Lo que no entiendo, porque no es cierto, es que en su concejo no las haya. Porque si tú eres concejal y no tienes ideas, no hay ningún problema. Puede que mañana sea yo el concejal. El problema es que no acudes a esta asociación de montañeros, o a este colectivo de enfermeros, o a este... Es que las ideas están entre tus vecinos. Si tú no las tienes, no pasa nada. Pero sal a buscarlas. O da la oportunidad de que te lleguen. Esto seguro que Roberto lo sabe, ¿no? Ese autor que decía, o este que decía, el verdadero emprendedor es ese que se rodea de gente más capaz y más que él, que es realmente el que... Bueno, no sé si me explique, ¿no? Ese que se sabe rodear de gente que no tiene miedo a competir y a tener que estar, sino que se rodea de gente más capaz y más que él, porque entonces de ahí va a salir algo grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, muchísimas gracias a todas las personas. Gracias. Por asistir. Yo creo que ha sido un encuentro muy cálido, pero muy interesante también porque creo que hemos aprendido en común. Si estáis despidiendo, yo sí que quiero decir algo. No necesito micrófono, que tengo una voz muy potente, que soy del pueblo. De verdad, me emocionó que todo esto se preparara, que vinierais aquí al CRA. Siento que hayamos sido pocos los representantes del CRA, que solo habíamos venido unas pocas semanas. Mira, ahora vengo con mi madre, porque sola no podía venir. De verdad que la experiencia fue maravillosa, solo he hecho que whatsappear. Ya dije que me van a dar el vídeo y lo voy a pasar. Y bueno, porque esto la verdad que el fin era, y todo surgió por una escuelina que se nos cierra y el CRA entonces cada vez menos, y no se nos va a hacer visibles y yo por ahí no voy a pasar. Yo me crié en un CRA, mi hija va a ir a un CRA y si puedo voy a ser maestra de un CRA. Y de verdad que muchísimas gracias por haber venido. Si no lo sabéis, él es miembro de la directiva de AMPA. Que no dice nada, es vocal, dice que no hace nada, pero mirad todo lo que hace. Bueno, ya está, ¿no? No, pero estaban trabajando.